Bienvenidos con todos, vamos a continuar con el spoiler de la serie Yell Somewhere Somehow y empezamos. Ahora no había vuelta atrás, tenía que declararme. Pin, ¿saldrías conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Luego siguió un silencio. Podía escuchar nuestras respiraciones mientras nos mirábamos. Esta vez no había guión, ni un momento perfecto, ni un lugar especial. Solo le estaba diciendo lo que siempre había querido decir. Pin tomó la mano que estaba usando para sostener la bolsa de hielo y entrelazó sus dedos con los míos. Ella se acercó y me miró directamente a los ojos. Sus ojos de Pin brillaron con una mezcla de vulnerabilidad y silencio. Nos quedamos así por lo que pareció ser una eternidad, hasta que Pin finalmente soltó mi mano y se puso de pie. Debería irme. Caminó hacia la puerta y ofreció una leve y cansada sonrisa, antes de girarse para irse. Mientras ella abría la puerta, hice un movimiento. La rodeé con mis brazos hacia atrás, abrazándola con fuerza. Pin permaneció congelada, inmóvil, pero al menos no se resistió. La abracé en silencio. No hay muchas personas en este mundo que me importen, pero tú eres una de ellas. Tú me importas demasiado, Pin. La otra persona se quedó en silencio. Entonces, ¿serás mía?, le pregunté. Apreté mi brazo, acercándola más. Pin todavía estaba rígida. Lentamente levantó ambas manos y agarró ligeramente mis brazos alrededor. Luego inclinó ligeramente la cabeza y me dio un suave beso en mi antebrazo. Ese toque visible hizo que mi corazón latiera con fuerza. ¿Eso era un sí o algo más? Siendo honesta, esto no era suficiente. Necesitaba claridad. Finalmente la solté, metí mi mano en el bolsillo y saqué el collar, sosteniéndolo frente a Pin con mis manos temblorosas. ¿Qué tal esto? Si aceptas salir conmigo, puedes quedarte con este collar. Pero si no aceptas, me lo quedaré yo y prometo nunca volver a molestarte. Contuve la respiración, y después de lo que pareció una eternidad, Pin extendió la mano y sus dedos tomaron el collar. Hice un puchero adorable, entre irritación y timidez, antes de murmurar tan suave que apenas lo entendí. Si me lo quitas, me voy a enojar mucho contigo, dijo finalmente ella. Ese era un sí. Finalmente, ella era mi novia. Si hay alguien en este mundo que es más testarudo que yo, esa tiene que ser Pin. Nadie más podría engañarme para que abra mi corazón por completo sin decir nada sobre cómo se sienten a cambio. Anoche, después de quitarme el collar del equipo, ella simplemente se fue, con cara de suficiencia, de regreso a casa sin decir ninguna palabra. Sin embargo, debajo de ese silencio podía sentir algo, una cierta energía que no podía explicar del todo. ¿Cómo te va aquí? ¿Agotada por lo de noche? Mi amiga Pog susurró en broma mientras yo miraba fijamente hacia adelante en la clase, entrecerrando mis ojos hacia ella con sospecha. Entonces, ¿tú fuiste quien le dijo a Pin dónde estaba mi dormitorio? Pog se rió de dientes, recordándome la manera en cómo se reían los villanos cuando habían hecho algo malvado. Lo sabía, fuiste tú. Pog se acercó con cautela. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya son novias? Prácticamente te entregué a Pin en bandeja de plata y me estás diciendo que no pasó nada. Su pregunta me recordó a todos los detalles vividos en la noche anterior. No pude evitar revivir todo en mis pensamientos. Dime todos los detalles. Has estado sonriendo tan ampliamente que quiero saberlo. Está bien, estamos saliendo. Pog gritó dramáticamente, llamando la atención del resto de las personas. La otra persona estaba feliz de que finalmente esté saliendo con Pin. Yo le pregunté, ¿estás de acuerdo de que Pin salga con nosotros a menudo? Estoy bien con eso. Después de todo, ella es solo tu esposa secundaria. Yo soy la esposa principal. Nadie te conoce mejor que yo, dijo ella. Después de toda una vida de soltera, de alguna manera terminé con dos esposas, que se llevaban sorprendentemente bien. Después de que Pin nos recogiera a ambas, ahora estábamos sentados en una cafetería, cerca de la universidad. Pin y Pog se sentaron juntas en el sofá, revisando revistas de modas, riéndose como si fueran amigas desde hace mucho tiempo. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Cuídense mucho, bye bye y suscríbanse al canal.